Bienvenidos a Pulso Político Electoral, amigos televidentes. Nosotros seguimos en este camino, en esta carrera de los candidatos a la presidencia de la República rumbo a Carondelet 2017. Y en esta segunda edición de Pulso Político Electoral, en que entrevistamos a otro candidato, el turno es del doctor Washington Pesantes, candidato a la presidencia de la República por Unión Ecuatoriana, listas 19. Ex fiscal general de la Nación, licenciado en Filosofía y Letras de Ciencias de Educación por la Universidad Central del Ecuador, abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Criminología por la Universidad Católica de Lovaina. En 2014 funda el movimiento Unión Ecuatoriana de Centro Izquierda, del cual actualmente es el director nacional y promueve la tercera vía. El 19 de marzo del 2017, anunció su precandidatura a la presidencia de la República por el movimiento Unión Ecuatoriana Listas 19 para las elecciones presidenciales del 2017. Le doy la bienvenida entonces y lo saludo al doctor Washington Pesantes. Doctor Pesantes, muy buenas noches, bienvenido a Pulso Político Electoral. Gracias, muy buenas noches, Carlos, por la invitación, siempre dispuesto a compartir nuestro pensamiento político, nuestras soluciones, nuestras propuestas para el país, de manera que me siento complacido de compartir una vez más contigo. Bueno, comenzó ya la campaña, ya está inscrito el año pasado, en octubre del 2016, tuve la oportunidad de entrevistarlo, en ese entonces todavía como precandidato. Comencemos entonces preguntándole, ya en plena campaña. Estoy en plena campaña desde el primer día. He estado en la provincia de Manabí, de donde es originario mi binomio, es el ingeniero agrónomo zamorano Alex Alcíbar. He recorrido los cantones de Manabí, luego hemos estado en provincias fronterizas, en Carchi, hemos estado en Babura este fin de semana. En mi provincia natal, Chimborazo, yo soy nacido en una parroquia del cantón Alausí, la provincia de Chimborazo, de manera que dialogando con la gente, estuve también en la provincia de Tungurahua, dialogando con avicultores, extendiendo nuestra propuesta. ¿Qué tan distinto visibiliza o visualiza Washington Pesantes ya la carrera política una vez que ya hay que comenzar a caminar y el tiempo es tremendamente corto y parte de una desventaja? Y la desventaja es que si bien Washington Pesantes ha sido figura pública, no ha tenido una trayectoria política como sí la tienen otras organizaciones políticas y otros candidatos a la presidencia de la República. Eso es muy cierto, Carlos. Yo soy un funcionario público por más de 35 años. Quiero contarle que he comenzado de docente en el campo, de docente primario, docente secundario, y más de 25 años en las universidades del país de pregrado y posgrado. Luego me conoce la ciudadanía como jurista, son 30 años, fui juez y fiscal, usted conoce bien. No he estado afiliado a ningún partido político, no he estado con la bandera de ningún partido político. Me ha tocado votar por el mal menor, he seguido la política nacional, de manera que no me conocen como un político militante, me conocen como funcionario público, como un académico. Ahora estoy retomando las visitas que lo hice siempre al país. Como fiscal general lo pude hacer, visité más de 100 cantones del país, es donde pude crear las fiscalías, de manera que no me es nuevo visitar el país, sí me es totalmente nuevo, como usted bien ha dicho, hacerlo ya en calidad de candidato presidencial. Pero digamos que ha estado fuera de circulación durante un buen tiempo, ocupando un cargo relevante en términos de exposición, y eso sí es de una desventaja. Ahora, ¿no está cometiendo el mismo error, doctor Pesantes, que lo que han cometido otras organizaciones políticas, otros líderes políticos, y me refiero a qué sentido? ¿No estás haciendo, no generó un partido político hecho a sus medidas y a sus aspiraciones? Definitivamente no. Los candidatos, casi todos los que están ahora, excepto quien habla y alguno otro más, los candidatos ya han sido, no solo candidatos, algunos repiten por segunda ocasión, han colaborado en gobiernos, han sido ministros, superministros, etc. Yo nunca tuve un nombramiento de libre designación o remoción del Ejecutivo. Si esa es desventaja, pues es una desventaja, pero también hay la ventaja de no haber estado contaminado con gobiernos que han sido criticados, eso es muy cierto. Usted parte de una desventaja, habíamos dicho, tiene
pocas probabilidades dentro del escenario electoral de llegar a una segunda vuelta, por más que usted me diga que sí va a llegar a la segunda vuelta electoral, pero le quiero hacer le planteo ese escenario. ¿Este es un partido o un movimiento o una organización política que nacerá y morirá con estas elecciones o realmente la van a apuntalar a un futuro político dentro de los próximos escenarios electorales y más allá de eso, de proponer un pensamiento? Dos cosas fundamentales en su pregunta. Primero, que este es un movimiento político que nació públicamente, a diferencia de las demás agrupaciones, en el mes de febrero del 2012, es decir, un año después que yo dejé de ser fiscal. En el Cantón Quero de la provincia de Tungurahua nos convocamos cientos, por qué no miles de ecuatorianos, artesanos, campesinos, gente del campo de la ciudad, profesionales, y hicimos una propuesta al país, una propuesta de ideas distinta de lo que había en el escenario político y de lo que hay. Es decir, aquellos que no nos hemos sentido representados en los diversos partidos políticos, les dijimos al país ideológicamente, ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho. Esa es la tercera vía, ¿no es cierto? Y en el escenario nacional, respetuosamente, porque yo no estoy aquí para confrontar, sino para plantear ideas, respetuosamente, ni los de antes que gobernaron hasta el 2007, y hoy parecen rasgarse las vestiduras, lamentándose, pero sí ellos crearon las condiciones para que se dé este gobierno. Y también de la misma manera respetuosa, yo le digo al país, no aceptamos más continuismo, es decir, ni unos ni otros. Son corresponsables de la crisis que vive el país, de manera que en eso debemos estar absolutamente claros. No se ha hecho un movimiento a la medida de Washington Pesantes, es una propuesta ideológica que no le hemos inventado nosotros. La tercera vía es una concepción del mundo que ya ha tenido gobiernos en otros países. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Juan Manuel Santos es uno de los promulgadores de la tercera vía en Colombia, pero ya vamos a hablar de eso, pero quiero referirme a lo que usted menciona hace un momento, en su última intervención aquí, en este momento, dice, es momento de cambios, dijo. Y entre octubre y noviembre del año pasado, en una entrevista que se le hiciera en un medio de comunicación, colega, usted dijo, no quisiera que vuelva ni Alianza País, el partido único, ni quisiera que vuelva la partidocracia para adueñarse de la justicia, el hombre del maletín y el feriado bancario. ¿Usted cree que ambas posiciones, tanto la de Alianza País como la de la oposición, representan un riesgo para el Ecuador? Mire, yo creo que hay muchas analogías, desgraciadamente para el país, analogías entre lo de antes, estoy hablando de antes del 15 de enero del 2007, y lo que se produjo después hasta el día de hoy. Hay analogías, evidentemente, no son iguales, pero si antes la justicia, comenzando por la Corte Nacional, la Corte Suprema en ese entonces, Cortes Superiores, juzgados, notarías, registradurías, todo estuvo controlado por la partidocracia, que viene a ser una mala palabra, los partidos tradicionales hoy. Pero luego de marzo o abril, que se fue la consulta popular del 2011, el gobierno cometió el mismo error. Les quitó el poder a la partidocracia y hay una hegemonía evidente de jueces, salvo honrosas excepciones, que obedecen a los designios del poder. Aquí para nadie es desconocido que desde el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, se insinúan cómo deben pronunciarse los jueces. Yo le digo respetuosamente, pero con mucha claridad. El país necesita descontaminar la justicia y pues enrumbar al país en... Ya vamos a hablar dentro de la propuesta sobre el tema de justicia, pero usted fue muy duro cuando dijo el hombre, el maletín y el feriado bancario. Ahí hay dos temas tremendamente duros y tremendamente traumáticos para el país en términos de historia. Porque el país votó mayoritariamente por el presidente Correa y lo hizo en varias ocasiones porque él supo decir las cosas con claridad. Estoy en definitiva en contra, ¿cómo puede estar a favor? Estuve en contra del feriado bancario, yo lo vuelvo a decir. Son 8.000 millones de dólares que 38 instituciones financieras entre el 99 y el 2000, y no fue una casualidad, lo prepararon
eso que significaba todo el presupuesto general del Estado de ese año, nos defraudaron a los ecuatorianos y hasta hoy lo estamos pagando. Y el hombre del maletín, pero ¿cómo no? Pues sin el Congreso Nacional se compraban conciencias, no había pues una mayoría holgada como ahora, y se compraban el hombre del maletín, debe ser el hombre más popular de este país en aspectos de corrupción. Lo que nos está advirtiendo es que existiría el riesgo de que en el país vuelva un modelo corporativo empresarial a gobernar. ¿Eso es lo que quiere decir? Al buen entendedor, pocas palabras. No quisiera que se reediten los vicios del pasado. Y a muchos ya los conocemos. No hago un señalamiento particular, pero de sus organizaciones políticas, de sus actuaciones, algunos han sido ministros, superministros, etcétera. Conocemos sus formas de actuar y el país no quiere eso. Si estamos en una crisis es precisamente porque desde hace tiempo se han creado estas condiciones. No es gratuito y nosotros le decimos que el país necesita tomar un rumbo distinto para no pasar estas crisis cíclicas, políticas, éticas. Usted es un hombre que genera con sus declaraciones determinado tipo de ruido, por no decir polémica, ya que la última vez que le dije que usted era un hombre polémico, usted me aclaró. Pero vamos a lo siguiente, me voy a basar en sus propias palabras. En esa misma entrevista que he hecho referencia, usted dijo, abro comillas, cito textualmente, en los organismos de control, hay funcionarios que tienen relación de parentesco por afinidad con los Isaías. En la campaña los voy a anunciar o denunciar. Cierro comillas. Bueno, está en plena campaña y estoy entrevistándolo. ¿A quiénes se refiere? En este gobierno, lo vuelvo a repetir, hay personajes que tienen afinidad, que tienen parentesco por afinidad, porque lo es por consanguinidad y por afinidad. Usted mencionó por afinidad en este caso. Sí, que tienen con los señores Isaías. Y hemos comenzado la campaña. Yo me ratifico que lo voy a decir en la campaña. ¿No lo va a decir hoy? No lo voy a decir hoy. Yo sé exactamente qué parentesco, sé los nombres, quiénes se cansaron con quiénes, y lo voy a decir más adelante. ¿Y qué injerencia han tenido ellos en estos organismos de control? Bueno, nosotros lo vamos a determinar en la medida de que sus actuaciones los han beneficiado. Las acciones o las omisiones han beneficiado. ¿Y por qué esperar a la campaña cuando ahí hay una responsabilidad ética y ciudadana con el país para anunciarlo y denunciarlo? Usted dice que en ocasiones declaraciones mías generan cierto tipo de polémica y controversia. Si la verdad genera controversia, pues es bienvenida. ¿Pero por qué no decirlo ahora entonces? Porque lo voy a decir en el próximo programa que usted me invite, Carlos. El próximo programa. El tiempo es muy corto y tengo que entrevistar a otros candidatos a la presidencia de la República. Le recuerdo que usted es mi segunda entrevista ya en Pulso Político. Pero usted sabe que no va a venir los ocho candidatos. Algunos candidatos solo van a los medios privados y otros van solo a los medios oficiales. Yo soy uno de los pocos candidatos que atiendo las invitaciones de unos y de otros porque yo no soy fanático de posiciones extremas. Yo pienso que... Le voy a hacer el seguimiento a su denuncia sobre esto que dijo hoy en mi programa y también en otro programa, porque yo creo que debe decirlo. Si tiene los nombres y señalar las injerencias en términos de beneficiar a la familia Isaías, tiene que decirlo. Bueno, y que la familia Isaías se ha beneficiado... Este país, sí, pero aquí está hablando de actos... ¿Y cómo no va a ser un beneficio si es que, por decir lo menos, la crisis bancaria fue el 2008, el 2000, y recién el 2008 se tomaron acciones a través de la Fiscalía y el Ejecutivo para incautar los bienes? ¿Y cómo no se va a beneficiar la familia Isaías si posterior al 2008 inclusive se han devuelto bienes que estuvieron en manos de otras personas? De testaferros, en definitiva, y pues de eso es de dominio público. Usted está diciendo que, no, obviamente que eso es de opinión pública, pero usted está diciendo y está agregando algo más. Dice, hay personas enquistadas en los organismos de control que tienen parentescos por afinidad con la familia Isaías y esas acciones de estas personas que están en los organismos de control los han beneficiado. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y me ratifico. Muchas... Pero no me da nombres. ¿Y cuáles son los órganos de control? No, yo quiero los órganos de control, los conocemos, los nombres de las personas. Superintendencias, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, en fin. ¿Nombres y apellidos todavía no? No.
Ok, bueno, ahora, entremos en materia. Un candidato a la presidencia de la República tiene que conectarse con el electorado. Y el conectarse con el electorado no significa despertar simpatías, sino significa proponer y acercar sus propuestas estructurales a los problemas que puede estar viviendo el país para que el elector tome la decisión de votar o no votar por este candidato. Veamos entonces un resumen de Washington Pesantes y sus propuestas de gobierno. Candidato por el movimiento Unión Ecuatoriana Washington Pesantes consta de 30 páginas, dividido en varios ejes. Sus principales propuestas de gobierno son 6: salud, educación, seguridad, justicia, trabajo, ambiental. Bajo el lema de Ecuador saludable, Pesantes busca fortalecer el sistema de salud a través de la repotenciación y construcción de nuevos hospitales. En el tema educativo, su principal objetivo es gestionar nuevas estructuras educativas y propone la creación de otro tipo de carreras técnicas. En su propuesta, Ecuador Trabaja plantea la creación de fuentes de trabajo en la ciudad y el campo, así como el aumento progresivo del salario real de los trabajadores. Un Ecuador justo y humanitario es uno de los principales planteamientos del movimiento y propone una justicia al servicio de la ciudadanía. Bueno, ese es un resumen de los principales ejes de la propuesta de trabajo de Washington Pesantes, candidato a la presidencia de la República por Unión Ecuatoriana, lista 19. Comencemos entonces por uno de los elementos que más le preocupa a la ciudadanía y que de una u otra manera está relacionado con la economía, que tiene que ver con el empleo. Usted ha dicho incrementar progresivamente los salarios. Doctor Pesantes. No he hablado de, no he hablado de incrementar progresivamente, porque eso significaría hacer ofrecimientos que no respondan posiblemente a la realidad del país a futuro. Lo que creo es que debemos tener una capacidad de los ecuatorianos, al menos la mayoría de ecuatorianos, ideal sería atender a todos, una capacidad de compra que hoy no lo tenemos. De manera que se reajustarán, se reverán los salarios en la medida que el país tenga ingresos, en la medida que también el costo de la vida lo amerite. Es una propuesta fundamental para nosotros, acercar a los individuos a los medios de vida, medios de consumo. No entiendo de otra manera el buen vivir o el summa causa en un país en donde los precios son los más caros de América Latina. Para mí el buen vivir es que usted tenga acceso a bienes, a vestido, alimentación, salud, etcétera, que hoy desgraciadamente están muy por las nubes. De acuerdo al INEC, en el año 2014 la canasta familiar estaba en 101% en relación a otros años que apenas llegaba al 67%. En consecuencia, ahí ya hay un avance. ¿Cómo fortalecer esa capacidad? Y por otro lado, ¿cómo generar entonces el empleo que los ciudadanos requieren, doctor Pesantes? Mire, no necesariamente ha de medirse por esos parámetros, porque ¿cuántos ecuatorianos tienen un ingreso fijo capaz de comparar la canasta familiar con un salario unificado que hoy es de $375? 2 millones de ecuatorianos viven apenas con $1 diario. 6 o 7 millones de ecuatorianos están en el campo. Más de la mitad de la población económicamente activa, lo sabemos, están desocupados, no tienen una vida que les permita cumplir sus necesidades básicas. Es decir, más de la mitad de ecuatorianos, 60% de ecuatorianos, no tienen un salario mínimo, no tienen las 40 horas de trabajo, no tienen afiliación a la seguridad social. Para nosotros es fundamental enfocar el problema de desocupación y subocupación, creando fuentes de trabajo más que de empleo, porque aquí no vamos a entrar a ofrecer una cantidad determinada en millones de cuántos empleos van a crear. Eso la gente no lo cree. Hay que crear trabajo fomentando el agro, fundamentalmente. Ese es mi
propuesta. Yo nací en el campo, lo conozco, no me he desapegado, esas son mis raíces del campo. Creo que la agricultura es la fuente principal y ahí puede dar trabajo usted 5 o 6 millones de ecuatorianos. El campo que particularmente en estos gobiernos ha sido desatendido, pero si usted da insumos, semillas, maquinaria agrícola, capacitación, tengo estadísticas en donde apenas el 3.2% de la gente que se dedica a la agricultura tiene una formación superior. Aquí se está produciendo igual que hace 200 años, particularmente en agricultura de la sierra, porque la costa, como está enfocada, la agroexportación ha mejorado, tiene mejores niveles de productividad, pero aún ahí hace falta vialidad. Vamos a lo siguiente. Usted dice hay que crear fuentes de trabajo más que empleo y puso énfasis ahí. Es decir, fuentes de trabajo más que empleo significa no hay oferta laborable para poder absorber a muchas personas que requieren empleo en relación de dependencia. Por tanto, hay que fomentar el emprendimiento y el trabajo autónomo. Para eso se requiere varias cosas. Se requiere, 1, oportunidades, 2, financiamiento, 3, generar oportunidades de emprendimiento asociativos para generar encadenamientos y cadenas de valor para que puedan ser sostenibles. ¿Cómo lograrlo? Desde luego que sí. El 85.000 empresas familiares existen en el país. A ellos hay que fortalecerles, no hay que aplicarles mayores impuestos. No se puede estigmatizar el hecho de que una empresa sea familiar. ¿Por qué? Si hay pocas empresas familiares que no cumplen con la ley, yo diría el 99% son pequeños talleres artesanales, una sastrería, una carpintería, para quienes conocemos, no de reciente, sino de siempre. Ese es un emprendimiento. A ellos hay que ayudarles. ¿Con qué? Con asistencia estatal. Un pequeño bono de emprendimiento puede ser determinante para un agricultor, para un emprendedor en Salcedo, en Saquicil, en cualquier parte del país. $500 para que ponga una tienda en un suburbio guayaquileño o en cualquier lugar de la sierra es bastante. Hacia allá debe empeñarse el Estado. Si el Estado ha adquirido y está adquiriendo créditos onerosos, solamente en los bonos desde junio del 2014, en 2 años y medio, en bonos hemos puesto nosotros o hemos recibido 6.250 millones con un promedio de 9.75% de interés, demasiado elevado, churquero diría, oneroso, y con 5.6 de promedio del plazo de endeudamiento. ¿Por qué no acceder a otra clase de créditos de organismos internacionales para fomentar la verdadera matriz productiva que está en el campo, que está en el artesanado? En fin, esa es la forma de hacerlo. Lo otro, pues, sería entrar a lo que siempre ha sido la política nacional, una especie de baratillo de ofertas que al final crean mayor frustración. Por eso es que los ecuatorianos no creen en la política ni en los políticos. La política ha entendido de esta forma. Hay una intención, más no todavía una estructuración de política pública que usted le propone al Estado. Y una precisión, el costo promedio de la deuda externa e interna, si dividimos el servicio de la deuda para la deuda consolidada, es del 5%. Usted se refiere al costo financiero de los últimos créditos. Pero vamos a lo siguiente. Usted también habla de deuda consolidada. ¿Y por qué no hablamos de la deuda total? Porque en la consolidada no le hacen constar los 11 de la deuda total. Los 11.000 millones. Cuando hablo de consolidar significa coger todas las deudas. Pero según el estatuto del FMI o del Banco Mundial que ha adoptado este gobierno para no contabilizar todas las cuentas del Estado, ahí no se toma en cuenta los 11.000 millones de dólares que le deben al Seguro Social, los 4.000 millones que le deben. Yo estoy hablando según mis cálculos, no estoy hablando citado del Fondo Monetario Internacional. No, yo estoy hablando del gobierno a la que usted hace alusión. No, yo no he hecho alusión del gobierno, yo estoy hablando de una operación básicamente de cálculo financiero. Usted me está diciendo que una cosa es la deuda agregada y otra que es la deuda consolidada, ¿no es cierto? El gobierno está diciendo, nosotros tenemos una deuda agregada que solamente es la deuda externa, que nos llega al 40%, es un asunto interesado, que en cierta manera usted parece
merece seguir. Y yo lo digo respetuosamente, Carlos, esta deuda del país ya superó el 40%, que es el límite. Pero eso es el Producto Interno Bruto. Va a los 43, sí. Eso es en relación al Producto Interno Bruto. Usted está hablando manzana y yo estoy hablando de otra cosa. No, estamos hablando de lo mismo. Usted quiere ir por no. Usted, el 40% no es costo financiero, es la relación deuda versus Producto Interno Bruto. Yo estoy hablando de que el país ya superó el nivel de endeudamiento que es, en definitiva, 40.000 millones, hablando del Producto Interno Bruto. Bueno, pero ese es el nivel de la deuda. Y eso significa que cada ecuatoriano está endeudado en 2.700 dólares al nacer sin saber ni leer ni escribir. Pero en lo otro yo lo dije muy claramente. En cuanto a la emisión de bonos, los 6.250 millones de dólares tienen ese promedio, y lo que le quiero completar la idea es, si nos endeudamos de esos montos a tan corto plazo para pagar sueldos, porque está utilizando... ¿Por qué no darle crédito a menor costo financiero a los pequeños productores? Gracias, Carlos, esa es la idea. Esa es la idea. Sí. Bueno, vamos a lo siguiente. Usted también dice, hay que volver los ojos al campo, lo acaba de decir Naluzzi en este fin de semana, este recorrido. Pero volver los ojos al campo, y dijo adicionalmente, hay que ampliar la frontera agrícola. El tema de ampliar la frontera agrícola me parece un tema tremendamente interesante. Pero ¿cómo ampliar la frontera agrícola cuando estamos viviendo la urbanización de lo rural? Y por un lado, este concepto de hacer crecer ciudades de forma horizontal atentan casualmente contra la frontera agrícola, y no solamente que atentan contra la frontera, sino que tienen otro objetivo, la concentración de tierra para especular la tierra para cuando se urbanice tener mayores rentabilidades. ¿Cómo evitar aquello? Mire, el problema fundamental que se viene presentando en el Ecuador no desde recién, desde a mediados del siglo pasado. 1950, 1960 es el problema de migración, de salir, de emigración, si usted quiere, interna. Los ejércitos de gente desocupada, subocupada, que salen del campo a la ciudad, hay que detener, pero creando fuentes de producción, trabajo en el campo. A eso me refiero yo cuando hablo de darle valor agregado, especialmente en la producción agrícola de las tierras. Se sigue produciendo como hace 200, 300 años, y casi ningún gobierno ha puesto sus ojos en el campo. En la costa la situación es distinta. Eso significa también crear vialidad. Este país tiene aproximadamente 43.000 kilómetros de vialidad, de los cuales un 50% está en el campo y está casi totalmente desatendido, caminos de tercer orden. Por eso yo pongo énfasis apoyar al agro de distintas maneras. Para eso el Ban Ecuador, el antiguo Banco de Fomento, pero con políticas continuadas de asistencia técnica. Muy poco creo que se ha hecho, y hacia allá van mis principales propuestas. O sea, amplificar modelos de gestión exitosos como el tema del cacao, como el tema del café, como el tema del maíz, que han tenido durante este tiempo mejores resultados en términos de productividad, competitividad y colocación del producto fuera. ¿A eso se refiere? Y diversificar también, porque hay otros productos, la yuca, etcétera, la quinoa. Por eso digo amplificar, el brócoli, y si es posible también en ciertas áreas ampliar la frontera agrícola, ¿no es cierto? Este es un país esencialmente agrícola. Nosotros no podemos competir con países asiáticos, con otros países en tecnología. Yo no puedo competir haciendo un aparato de estos que cuesta $800, $1.000. Entonces tengo que darle valor agregado al producto. Pero ese valor agregado que usted habla en términos de tecnificación, supongo yo que también hay que comenzar a trabajar en agroindustria. Desde luego que sí, uno va encadenado con lo demás. Usted ha hablado bien, hay que sacar los productos del campo con mayor facilidad. Los productos de ciclo corto en muchos lugares de la costa particularmente se dañan, se pudren en el campo por la falta de vialidad. Hay también una cadena perversa de intermediación que hace que se duplique, que se triplique el precio. Eso hay que definitivamente enfocarlo, hay que enfrentarlo con inteligencia, con medidas bastante creativas. Con un riego adecuado, esos productos de ciclo corto podrían tener tres rotaciones al año. Pero son temas que no se están discutiendo en la campaña electoral. Pero usted habló también de los caminos de tercer orden y los vecinales.
Ese es un tema que le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias o lo que conocemos como prefectura. ¿Cómo apoyar entonces a las prefecturas para que tengan los presupuestos necesarios para poder realizar esos caminos que siempre se habla, hay que hacerlos, pero que siempre queda la deuda pendiente? Definitivamente hay que descentralizar. Está en la Constitución y en cuanto a declaración de principios es importante, es una Constitución que descentraliza. Imagínese usted que inclusive se habla de regiones, se habla de gobernadores electos, es decir, realmente ejecutivos provinciales, no se los ha aplicado. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que darle mayor fuerza a los organismos seccionales. Hoy esa es una tarea de ellos, pero vaya a ver cuántos de ellos que no generan tampoco recursos hacen lo que la ley y la Constitución... Pero está en la Constitución, pero la Constitución en ese sentido termina siendo palabra muerta. ¿Y a qué me refiero? Y esto es un tema que lo vengo discutiendo y poniendo en la mesa del debate desde hace algún tiempo. La regionalización en el país para lograr desarrollo local y territorial. ¿Cómo lograr instrumentar algo que termina siendo un mandato constitucional? Y digo mandato constitucional porque fue aprobado por los ciudadanos, pero no ha sido implementado. Si dejamos a la hora del té a los distintos gobiernos autónomos provinciales que cuando ellos deseen puedan trabajar en la regionalización. Y nos hemos quedado tan solo en mancomunidades que no terminan de fortalecer el desarrollo local. Desde luego que sí. Algunos entienden autonomía como soberanía en cuanto a su gestión, porque eso les permite pues no rendir cuentas, manejar como una parcela de poder, y yo creo que es lo que debe cambiar. La ley está escrita y la ley es para cumplir. ¿Quién tiene que hacerlo cumplir? Es el Ejecutivo, pues. Unos legislan y otros son los que hacen cumplir las leyes por definición, por eso es ejecutivo, de manera que no se quede en letra muerta. ¿Cuántos años se ha hecho constar en nuestras constituciones? Yo me recuerdo al menos de 3 constituciones en las que hasta la constitución del 78 decía que el 30% del presupuesto general del Estado se destinará a educación. Hoy me parece que tenemos no está esa disposición constitucional, hoy me parece que tenemos un 4 o 5% destinado a educación. Justamente ese es un defecto de los ecuatorianos, pensar que la ley es solamente figura decorativa, que es solamente una referencia. La ley está y hay que cumplirlo para alcanzar el desarrollo local, para alcanzar desarrollo regional, que no se lo está alcanzando. No se ha hecho nada, son 8 años de vigencia de la Constitución. Y algunos estamos hablando de cambiar de Constitución. Desde octubre del 2008 hasta el 2017 ya van a ser 9 años. ¿Por quién tiene que hacerlo aplicar? Pero ¿cómo proteger al agro cuando usted en este mismo set de pulso político y ahora el pulso político electoral me ha dicho el Ecuador tiene que insertarse al mundo, tiene que firmar acuerdos comerciales? Me habló de la Alianza del Pacífico y me habló con Estados Unidos. ¿Cómo proteger entonces a nuestro agro, a nuestro sector rural, cuando en acuerdos comerciales con estos gigantes más van a prevalecer las importaciones que las exportaciones? No necesariamente. ¿Cómo protegerlo entonces? No necesariamente. Hay ciertos productos que requieren de protección, porque caso contrario vamos a destruir. Mira, yo vengo de reunirme el día sábado con avicultores del sector de Tungurahua, la Asociación Nacional de Avicultores. Ellos producen en el sector de Cotaló, parroquia Cotaló, en la provincia de Tungurahua, he estado el día sábado con ellos, producen huevos, producen 900.000 huevos diarios. En el Ecuador existe una producción de 9 millones de huevos al día. Me explicaban, una cesta de huevos cuesta producir $2.65 y este momento estamos vendiendo a 2.60, estamos perdiendo. ¿Por qué? Está ingresando desde el Perú. Y no es en base a algún tratado, es de contrabando. Y una parte también de Colombia están destruyendo nuestra pequeña empresa, nuestra... Bajo ese mismo ejemplo, doctor Pesantes, en México y Colombia, miembros de la Alianza del Pacífico, Colombia apenas le exporta un poco menos de $1.000 millones a México y México le exporta a Colombia $6.000 millones. Tremendo desbalance. Si esto lo comenzamos a generalizar, evidentemente van a haber, claro, actores que van a ganar dedicados al comercio. Pero ¿qué pasa con la industria y qué pasa con el agro? Esa es la preocupación que yo le planteo para que usted a la ciudadanía le acerque la solución. Nosotros debemos competir en lo que somos competitivos, en donde podemos ganar.
Con Colombia existe un déficit en la balanza comercial de 980 millones de dólares al año, ¿no es cierto? Entonces, sabré qué vender a Colombia, qué vender al Perú. No me voy a entrar, porque eso sería ingenuo, entrar abiertamente. Hay que tomar ciertas medidas y algunas son evidentemente proteccionistas, pero el mundo es globalizado y hoy hay que expandirse, hay que mirar a los mercados regionales. Uno de ellos es la Alianza del Pacífico. Dentro de esos mercados regionales y de los vecinos, un elemento que a nosotros nos perjudica es la capacidad de evaluatoria de sus monedas, tanto de Colombia y Perú, a diferencia de nosotros que no tenemos moneda propia. ¿Eso significaría un poco añorar la época de las devaluaciones? No, eso significaría es cómo protegernos frente a las devaluaciones de esos países, que es real, lo hemos vivido en estos años. Eso significa que nosotros debemos crear las condiciones para tener producción al menor costo, de manera que nosotros seamos productivos. Y ahí está viabilidad, infraestructura, de manera que eso nos hace a nosotros competitivos. ¿Qué tipo de infraestructura requiere? No simplemente... ¿La que ya existe o nueva infraestructura? Evidentemente hay que hacer nueva infraestructura. Y yo debo saludar que si aquí se reemplaza la energía termoeléctrica por hidroeléctrica, eso es bastante. Eso implica que empresas pondrán nuestros... Paradójicamente, también hay que anotarlo, en los últimos tiempos, teniendo energía más barata, ha subido el costo de la electricidad. Todo ese tipo de infraestructura permite que el país salga adelante. Ok, para eso se requiere financiamiento. ¿Ese financiamiento vendría por endeudamiento o vendría por concesiones a empresas privadas? Interesante. En los sectores estratégicos, el país debe endeudarse. Si los sectores estratégicos de la economía nacional, esos no se tocan. Y para los demás, evidentemente que hay que endeudarse. Si nos endeudamos para aspectos que no son fundamentales, pagar sueldos. ¿Significa volver a los organismos multilaterales, volver al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial? Eso va más allá de lo ideológico. Yo no desprecio la ideología, pero en muchas cosas hay que ser pragmáticos. Nosotros tanto abominamos en los primeros años de este gobierno, cuando tuvimos dinero de los organismos multilaterales, y sin embargo, y ahí estigmatizamos, dijimos que no con Unión Europea, y hemos tenido que ir al apuro y casi rogando. A mí me parece bien que estemos diciendo. Le voy a plantear lo siguiente. Usted ha sido crítico con el tema de la deuda actual, del Ecuador, tanto en relación al monto o al indicador en relación al Producto Interno Bruto como al tema del costo financiero. Para determinados proyectos y para poder que el Estado ecuatoriano siga operativo, se requiere dos vías, el sector productivo privado y el sector estatal. Pero fijémonos en el sector estatal por un momento. ¿Esto qué significaría? Significaría que si ya estamos en el tope de la deuda, de acuerdo a lo que usted ha dicho, y que está en el límite constitucional, adicionalmente, pero estamos muy cerca del límite constitucional, significaría que tenemos que comenzar a buscar nuevos espacios de financiamiento. Eso significaría para usted revisar los subsidios a los combustibles que podrían llegar entre 2.500 y 3.000 millones de liberación, haciendo o ajustando progresivamente o focalizando progresivamente ese subsidio. No hablo de eliminar, sino de focalizarlo. Doctor. Mire, antes quedó algo que está relacionado con su pregunta. Yo sí creo en las concesiones. Yo sí creo que el sector privado, guste o no, hacia allá ha ido el mundo desde hace tiempo. Conozco en América Latina, conozco muchos países en el mundo que concesionan la construcción de carreteras. ¿Por qué no? Si aquí construye el Estado y después entrega para que otros exploten, ¿por qué no hacer que ellos inviertan, inclusive a riesgo? Okay. Obviamente, ¿por qué no se hicieron los aeropuertos aquí? Inclusive el presidente denunció que el aeropuerto de Quito era un mal negocio. Inclusive utilizó una palabra mucho más fuerte, dijo que este es un atraco, ¿verdad? Después cambiaron las cosas. Pero ¿por qué no una empresa privada seria de fuera viene y construye el aeropuerto? Lo concesionan, tiene ingresos también el municipio. ¿Para más hidroeléctricas también? En el sector hidroeléctrico la cuestión es distinta. Yo pienso que ahí es un recurso estratégico y hay que ser consciente de... Entonces, si no, nos iríamos al otro extremo y yo no me voy a contradecir
porque el neoliberalismo que deja todo al mercado, quieren concesionar hasta los semáforos y eso no es posible. Y el país ya tuvo de eso. Quisieron vender las telefónicas, que en cualquier parte del mundo es un gran negocio, sin que cueste al país. Vamos al subsidio de los combustibles, que fue una pregunta puntual. ¿Cuál va a ser su posición frente a eso? Ya le digo, ahí solamente hay entre 2.800, 2.500 y 3.000 millones que se podrían liberar y eso termina aliviando el flujo de caja del Estado ecuatoriano. Esa es la solución, entre comillas, la solución más fácil. Y ahí sí entra el aspecto de carácter ideológico. Usted no puede sacrificar más la vida de los ecuatorianos. El gas está subsidiado y está subsidiado, se vende a $2 y eso nos cuesta más de $10. Pero no se, este es un producto esencial para la mayoría de ecuatorianos. Pero la deuda igual la terminamos pagando todos. La deuda lo seguimos. O sea, lo que pasa es que eso no lo vemos de forma directa. Y entonces Le estoy preguntando. No se trata de volver a lo de antes, a los paquetazos y una serie de nombres. En definitiva, siempre en contra de los mismos. Y aquí hay una diferencia con los otros candidatos, coincidimos en el diagnóstico, quizá. Con alguna diferencia coincidimos en el diagnóstico. Pero yo me pregunto de otros candidatos que ya los conocemos, cómo piensan, ya los conocemos cómo piensan y cómo actúan. Ellos van a tomar y sobre quién va a caer el peso de la crisis es innegable. En que existe crisis, estamos de acuerdo. ¿Quién va a pagar? Desde mi punto de vista, deben pagar los que más tienen, los que se beneficiaron de estos 10 años de gobierno. Ok, pasemos a otro tema. Usted plantea una asamblea constituyente para replantear al país la estructura del Estado tal cual como está concebida con la Constitución de Montecristi. ¿En qué consiste esa asamblea constituyente para reformar qué? Mire, en el Ecuador solamente ha sido superado por Venezuela y Haití en el número de constituciones. 20 constituciones. Pero si hay que hacer la número 21 para mejorar la vida de los ecuatorianos, para que haya aquí un Estado organizado, hay que hacerlo. Yo he planteado desde hace tiempo la necesidad de no solo reformar, hacer una nueva constitución. Y le digo con claridad si usted me da el espacio. En cuanto a declaración de principios, a la parte dogmática de la Constitución, así es el derecho constitucional y usted lo entiende, a la parte retórica, declaración de principios, es una muy buena Constitución. Desgraciadamente se queda en letra muerta. Y en cuanto a la parte institucional, deja mucho que decir. La Constitución está pensada para que haya hegemonía de un poder, del poder ejecutivo sobre los demás poderes, y eso atenta contra principios democráticos. La democracia, como antítesis de la monarquía, significa electividad, no heredar el trono, ¿no es cierto? Significa alternabilidad, y eso es limitar las reelecciones. Significa ¿Limitar o eliminar la posibilidad de reelección? Significa división de poderes, y yo creo, si le pregunta a Washington Pesantes como ex profesor de ciencia política, yo estoy convencido que hay que eliminar toda forma de reelección. Para América Latina eso ha sido nefasto. Ni siquiera por un periodo más. Ni siquiera por un periodo más. Y no me refiero solamente al presidente de la República, me refiero al hecho de que aquí se nombra un alcalde, un prefecto, y a la semana siguiente están pensando en el próximo periodo. Y todo funciona con su clientelismo, con su populismo, en función de ser elegido. ¿También correría para los asambleístas? Para todo el mundo. Aquí para todo cargo de elección popular. Estamos cansados de ciertos prefectos que están 20 años, alcaldes que están 16 años, legisladores están 12 años y poca trascendencia. Además, niegan la posibilidad de que otras generaciones... Miren, este país hubo un populismo que tuvo vigencia en 50 años, 5 gobiernos. Ok. Por efectos de tiempo, porque ya llevo más de 40 minutos y este programa dura 55 minutos, usted también plantea dentro de esa constituyente cambiar las formas de fiscalización. Usted propuso en algún momento la ley de extinción de dominio, pero también ha dicho algo que quiero preguntarle para que lo pueda desarrollar. Hay que cambiar la Constitución y leyes secundarias, y se refirió específicamente al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, y dijo: para que la Fiscalía pueda iniciar una instrucción fiscal, requiere que el Contralor establezca indicios para responsabilidad penal, con lo cual, y esto añado yo, con base a una entrevista
pasada que le hiciera estaría limitando o estableciendo barreras para la fiscalización. Bien, permítame precisarlo. Nosotros planteamos y somos los únicos, el único binomio que se mantiene. Los otros binomios que hablaron de hacer una constituyente ya se desenmarcaron. A mí me da la impresión de que los instrumentos que ha utilizado la Revolución Ciudadana, ellos pretenden utilizarlo en caso de ganar el hiperpresidencialismo y lo hacen yéndose más allá inclusive de lo jurídico, porque para eliminar el quinto poder que todos están hablando, se requiere, y la única forma de hacer, eso dice el poder constituido, eso lo dice el 442, el 444 de la Constitución actual, solamente se le puede hacer con consulta popular y llamar a la constituyente para cambiar el hiperpresidencialismo. Este desvío que hemos tenido los latinoamericanos, que copiamos del sistema presidencial norteamericano, de dar demasiado poder al Ejecutivo, no es el sistema parlamentario europeo. Usted me dice, me hace una referencia y le voy a decir, la pregunta es muy pertinente y precisa. Yo creo que hay que fortalecer los organismos de control. Por ejemplo, yo pienso que la Contraloría, para no estarnos lamentando de actos de corrupción, siempre va a haber, pero por lo menos limite, controle, dele mayor poder a la Contraloría. Por ejemplo, control previo en los contratos. Debe ser control previo, simultáneo a la contratación y posterior. ¿Qué es lo que hicieron precontractual, contractual y en ejecución? Porque si usted como contralor no revisa los contratos antes de que se suscriban y evita que después haya precios adicionales, adendum y demás, está evitando. Pues si usted no controla eso, pues está dejando la puerta abierta a que un contrato de 100 termine costando 250. Entonces, eso como premisa fundamental. Hay que revisar leyes. Ahora, en cuanto a la pregunta de fondo, yo digo y me ratifico, la Fiscalía en un régimen de derecho, un régimen jurídico, es el titular indiscutible de la investigación procesal penal. Hay los casos de corrupción, bueno, todo delito es un acto de corrupción, pero la corrupción a la que apunta la ciudadanía son los casos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión. Históricamente, el fiscal podía iniciar una investigación penal sin que nadie le dé permiso. Yo cuando fui fiscal inicié investigaciones de oficio, porque la acción penal es pública en la gran mayoría, en casi todos los delitos que están en el COIF. Yo inicié porque me informé en la calle, porque leí en un periódico de algún hecho con caracteres de delito, de peculado, etcétera. Hoy no se puede hacer eso. Hoy no se puede hacer. Sí. Por eso he protestado yo. El artículo 581 del COIF dice que usted, fiscal, va a estar de brazos cruzados mientras no le envíe la Contraloría, y eso no es fortalecer la Contraloría, es restar la posibilidad de control a la Fiscalía y perjudicar al Estado. Si no le llega un informe con título de responsabilidad penal, pueden estar saqueando, puede ser un delito, le exagero, flagrante de peculado, y pues aquí no pasa nada. Por eso yo propongo una serie de medidas como esta que usted acaba de enunciar y que es muy importante, si usted me permite o si me va a dar espacio en adelante. Cuando fui fiscal en el 2009, y luego de perseguir una serie de ilícitos, me di cuenta que era imprescindible la expedición de una ley que en ese momento no fue atendida debidamente, se llama la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio. Esta ley hoy tiene recomendación de las Naciones Unidas, pero cuando yo presenté a la Asamblea, por poco me lincharon. ¿En qué Perdóneme. Es que ya estamos terminando el tiempo y ese tema usted ya lo explicó en el programa anterior. Esto significaría que independientemente que haya una sentencia ejecutoriada, se pueda... En materia penal, en un proceso sumario rápido, el Estado pueda inmediatamente titularizarse, apoderarse, recuperar, porque más allá de que alguien vaya a la cárcel, lo que le interesa a la ciudadanía es recuperar los bienes mal habidos. Ya me queda poco tiempo. Veamos quién es el candidato a la vicepresidencia de Washington Pesantes y al regresar le preguntaré cuál es el equipo de trabajo de Washington Pesantes, sobre todo en el tema de materia económica. Vean. Alex Alcíbar Viteri ha ocupado varios cargos públicos.
Por ejemplo, fue gerente general del Banco Nacional de Fomento en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y de Alfredo Palacio. Además, fue subsecretario de Agricultura entre los años 2012-2015. Este manabita de 45 años de edad es ingeniero agrónomo, graduado en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano en Honduras. Además tiene un masterado en el INCAE Business School, una escuela de negocios latinoamericana con sede en Costa Rica. Es parte del arte del colectivo Manabí por la Patria. Alcíbar considera el acuerdo comercial con la Unión Europea como una oportunidad para el país y propone hacerlo con otras naciones. De igual forma, plantea derogar o reformar la actual Ley Orgánica de Comunicación. Bueno, ahí está el candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Washington Pesantes, pero más allá del candidato a la vicepresidencia, dos preguntas. ¿Cuáles van a ser las responsabilidades específicas que tendría el vicepresidente de la República en su eventual gobierno y quiénes conformarían el frente económico de su gobierno? Gracias, Carlos. Podemos constatar, la ciudadanía sabe ahora ya con más claridad quién es mi candidato vicepresidencial. Tiene una experiencia, a mí yo no tengo prejuicios y se ha estado en otros gobiernos, que bueno, ha acumulado experiencia. Lo importante es que su honestidad no sea puesta en cuestión. Él se responsabilizará básicamente, porque ese es el perfil que nosotros hemos escogido, de potenciar el agro, de lo que yo he dicho, volver a nuestra vocación eminentemente agrícola. Ese para nosotros es el sector estratégico en nuestro plan, en nuestra cosmovisión, en nuestra visión de un futuro gobierno del Ecuador. Y en cuanto a lo que usted me pregunta, le voy a responder en general. Yo creo que hay que tener en cuenta que no vivimos la época del enciclopedismo, es el mundo de la especialidad. Yo creo que al frente del Ministerio de Agricultura debe estar un agricultor. Creo que al frente del Ministerio de Educación, de eso estoy convencido, debe estar un educador. Al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores debe estar un diplomático de carrera. En el aspecto económico yo no voy a dar nombres, pero hay perfiles inclusive de gente que no milita en partidos políticos. No nos olvidemos que de los 10.800.000, me parece, 11 millones de ecuatorianos en capacidad, con derechos políticos, apenas un 50% está adherido o afiliado. La gran mayoría de ecuatorianos no pertenecen. ¿Por qué no dar nombres? Porque no me parece que sea en este momento pertinente. Algunos lo están utilizando como una forma de enganchar, de hacer proselitismo. Yo como el que más respeto, pero no me aventuro a dar nombres, pero sí le voy a decir los perfiles. Aquí hay gente que no está alineada a ninguna de las dos tendencias extremas, ni el neoliberalismo, ni esta otra corriente llamado neosocialismo, revolución ciudadana o socialismo al siglo XXI. Es una posición equilibrada que apunte a una economía mixta, que apunte a la inversión extranjera, no solamente en préstamos, en obras que implica inclusive en riesgo, como dije antes, vialidad y otra serie de cosas. De manera que esa gente es la que va a ser convocada en caso de que nosotros recibiéramos el favor popular el 19 de febrero. Muchas gracias, doctor Pesante. Hemos terminado. 30 segundos para que se dirija a los electores. Es la oportunidad de ecuatorianos de elegir entre el pasado y el continuismo. Nosotros decimos que el Ecuador va más allá de eso. Hay una opción nueva, distinta, que es la tercera vía, Unión Ecuatoriana, listas 19. Nosotros creemos que el Ecuador tiene futuro con gente nueva, con gente honesta. Nosotros creemos en la potencialidad del Ecuador y en la capacidad de los ecuatorianos para sacar adelante a esta patria. Muchas gracias, doctor Pesantes. Gracias por estar en Pulso Político Electoral. Ha sido la segunda vez y la segunda ocasión que en menos de 4 meses ha estado con nosotros. Bueno, buen viento y buena mar. Gracias, Carlos, por la invitación. Es la segunda vez en estos últimos 2 meses y
la segunda ocasión asimismo en estos últimos 8 años. Gracias por... Bueno, yo no estoy 8 años en Ecuador TV, por si acaso, así que no me venga con esas exageraciones conmigo, por favor. Es cuestión de saber dónde he estado y yo lo he entrevistado también. Pero no lo estoy antes. diciendo a usted, y en todo caso estoy agradecido porque me ha tomado el pulso una vez, 2 veces, yo espero que me tome el pulso en una tercera ocasión. Felicitaciones por el programa y gracias por invitarme. No, gracias a usted. Seria. Y como siempre, amigos televidentes, las conclusiones las sacan ustedes. Simplemente abrimos espacio para que los distintos candidatos a la presidencia de la República puedan acercarles sus propuestas. ¿Qué tan fuertes, qué tan sostenibles son y qué tan factibles? Esa conclusión es de ustedes. Soy Carlos Rabascal, esto fue Pulso Político Electoral y el próximo martes los esperamos con más entrevistas.